Ya puse a grabar. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Damos inicio a otra clase de la Cátedra Libre de Derechos Humanos, hoy con las profesoras Marta Álvarez y Lujana Margán y Diana Belsky. Cada una, puede ser que cada profe se presente y presente después el tema, ¿no? Empezamos con Marta y cada una después, cuando aborde su tema, va a presentar de qué va a tratar su exposición. ¿Les parece? Bienvenidas y gracias por la propuesta. Bueno, calculo que empezaré. Yo soy Marta Angélica Álvarez, soy psicóloga y profesora de psicología y hace muchos años que ejerzo en la docencia universitaria. Son mis grandes amores la docencia y mi carrera clínica como psicóloga. Y creo que hoy me toca abordar un punto importante, que es el tema de la subjetividad. Con Norberto vimos cosas importantes vinculadas al derecho, a los derechos humanos, vinculados a parte de su proceso histórico y fundamentalmente de su universalidad. También un tema muy importante fue la posibilidad de diferenciar entre el derecho colectivo y el derecho individual y, digamos, la prevalencia de lo colectivo sobre lo individual. También estuvo Rudy estuvo Rudy y Verónica planteando fundamentalmente, Rudy, todo lo que es el tema de la región, de la zona de América vinculada a esto, y el tema de los derechos, el DESCA, ¿no? Los derechos que habían establecido como económicos, sociales y culturales. Entonces, todos estos planteos aborda el tema del derecho objetivo, la forma en que se pueden reclamar, la forma en que están escritos, digamos, constitucionalmente, socialmente, estos derechos como derechos objetivos que tiene un sujeto para reclamar. Ahora hay un aspecto que es el aspecto subjetivo, que es decir, ¿cómo nos sentimos con derecho a reclamar? Y creo que esto plantea esta cuestión, esta esencia particular del sujeto humano, que es la relación social del sujeto. Donde no hay un sujeto humano, no se puede establecer la humanidad de un sujeto sin una relación social, sin ser tomado como objeto de amor por alguien, sin poder ser sostenido por el otro, y de ahí este lugar que es imposible de descartar, que es el sujeto, digamos, es el aspecto social y singular del sujeto humano. Uno de estos derechos subjetivos va a tener que ver con toda la historia singular de un sujeto. Es decir, cómo fue esto que decía antes, cómo fue tomado como objeto de amor. Esto es imprescindible para ser humano. Para ser sujeto de amor es la posibilidad de ejercer derechos, por ejemplo. Creo que en este proceso nos diferenciamos mucho del animal. El animal es un sujeto, es un sujeto perfecto, digamos, sujeto como capaz de realizar acciones vinculadas totalmente a algo que está establecido por el instinto.
no tiene que plantearse cuestiones en relación a la sobrevivencia, al manejo de su agresividad, al manejo de su sexualidad. Está establecido en determinado momento cómo tiene que proceder y cuándo entran a jugar su calidad de instintos. Y el hombre tiene que aprender todo, desde lo que tiene que ver el manejo de su agresividad, el manejo de su sexualidad, son todos los aspectos que van a tener que hacer ese aprendizaje social imprescindible para poder internalizar lo que podemos llamar la ley para el sujeto. Es decir, lo que se puede y lo que no se puede, lo aprendemos en cada cultura, en cada lugar, en cada espacio, en cada hogar. Y siempre hay un otro que puede establecer este tipo de relación, de facilitar cómo establezco desde la relación amorosa la posibilidad de renunciar y modificar las pulsiones agresivas o las expresiones sexuales. Esto lo vamos construyendo desde niños y creo que esta forma de articular todo lo que es las relaciones sociales, porque tanto esto que en el animal podemos hablar de pulsión, de instintos agresivos, instintos mortales, instintos de celo en la sexualidad, en el sujeto humano lo ponemos más como esto de decir, bueno, de qué manera la parte de la pulsión de muerte está fusionada con la pulsión erótica. En el hombre hablamos de pulsión, no hablamos de instinto, porque esa pulsión va a ser atravesada por la socialidad, por la relación social, por el vínculo, y por lo tanto la pulsión agresiva, la pulsión de muerte, puede servir a la pulsión de vida y viceversa. Es decir, alguien puede dar la vida por el otro y alguien, digamos, puede atentar contra la propia vida. De acuerdo a cómo se constituye la singularidad de cada sujeto, va a tener que ver cómo actúe y también cómo pueda adherir a ser sujeto de derecho. Es decir, a sentirse dueño de su vida y a decidir por sí lo que desea y lo que no desea. Pero eso nos lleva un largo proceso. No lo podemos hacer, digamos, no es algo que cuando empieza la adolescencia empiezan los interrogantes, pero indudablemente que toda la infancia, la primera infancia, la segunda infancia, nos va a atravesar de manera muy significativa acerca de cómo nosotros podemos después, en la adolescencia, dar respuestas a las cuestiones del manejo, de la independencia, del saber quiénes somos, qué deseamos, quiénes queremos ser. Esto indudablemente que va a tener mucho que ver, como decía antes, con la singularidad del hogar, de las relaciones, del proceso de socialización, del ambiente cultural, del ambiente económico, social, que atraviesa mi subjetividad. Porque no podemos separar la subjetividad y la objetividad, sino a partir de diferenciarlas para poder establecer, por ejemplo, cuando hablamos de la educación, hablamos de la socialización, cuando hablamos de la necesidad de poder generar ámbitos que favorezcan el enriquecimiento como sujeto de cada uno, cuando nos preocupa la atención de los niños y las buenas condiciones, cuando nos interesa que se cumplan con los derechos humanos, que, como decía Norberto, se han podido universalizar. Ese tipo de cuestiones nos lleva a poder plantearnos
la posibilidad de que el ser humano avance como sujeto humano. Pero también para eso es importante ver cuáles son las cosas que interfieren en ese proceso. ¿Cuál es el momento histórico en el que vivimos? Por ejemplo, esto que nos atraviesa ahora, que es la pandemia. ¿Cómo afecta a la subjetividad? ¿De qué manera pone en cuestión los derechos o no? Por ejemplo, esto que hablábamos de la subjetividad, las pulsiones, vemos cómo de alguna manera el sujeto humano tiene que hacer todo un proceso para establecer un lugar de identidad. Y ese lugar de identidad va a tener que ver con su hacer con el otro. Indudablemente que el que no pudo internalizar con fuerza la ley, vamos a ver que sus relaciones con el vínculo afectivo van a ser deficientes, y sus relaciones, digamos, las relaciones con el vínculo erótico, emocional, con todo lo que implica la cuestión amorosa, no es solamente el vínculo asociado a la sexualidad, sino todo aquello que nos da placer, el arte, las relaciones, la amistad, la música, la pintura, todo lo que el hombre es capaz de desplegar y de crear y que le da satisfacción hacerlo, tiene que ver con la erótica, digamos. En cambio, todo aquello que de alguna manera nos, nos cuesta establecer como sentirnos dueños de nuestra identidad, va a tener que ver con la pulsión agresiva vinculada fundamentalmente a algo que conocemos mucho, que es la violencia. La violencia es un aspecto de la pulsión agresiva que cuando el sujeto no ha internalizado la ley, es algo que se descarga con facilidad. Es decir, no ha aprendido cómo desplegarla y expresarla de otra manera. Es decir, cómo expresar su disconformidad o su frustración sin lo que podríamos llamar la violencia física, o a veces sin otros tipos de violencia que también hacen a la convivencia humana. Por ejemplo, cuando hablamos de la violencia, decimos, bueno, generalmente entendemos que es la violencia física. Esta descarga de energía sobre el otro, sobre lo que fuese, lo miramos como un acto palpable, objetivable. Pero hay varios tipos de violencia. Esa es una violencia por acción, pero también hay violencia por omisión. Es decir, cuando yo, pudiendo hacer algo, en función de una demanda concreta no lo hago. Es una violencia, ejerce una violencia, qué sé yo. Si alguien se está cayendo de un lugar y pide ayuda y yo miro para otro lado, estoy haciendo una violencia por omisión. O si tengo un accidente porque voy fuerte o voy despacio, pero veo a alguien tirado que necesita ayuda y no lo hago, ejerzo una violencia por omisión. Pero no solamente estamos en la violencia por omisión, también hay otra violencia y que justamente ahora, en épocas de pandemia, tal vez es importante retomar estas cuestiones, ¿no? La violencia por distorsión. O sea, ¿qué significa la violencia por omisión? Es cuando yo establezco criterios y doy las partes por el todo, digamos así. Tiene que ver con omitir de alguna manera otra versión que distorsiona la realidad sobre lo que digo. Cuando yo parcializo la realidad, de alguna manera la distorsiono.
porque eso no es todo, es un aspecto. Y cuando yo no puntualizo esta diferencia, estoy haciendo una violencia sobre el otro. ¿Por qué digo esto de que en épocas de pandemia como la que vivimos, pero no es solamente épocas de pandemia, estamos hablando por ahí de una mirada retrospectiva en relación a el proceso de globalización de la economía, los cambios de mercado, las nuevas, las nuevas, los nuevos planteos, los desarrollos tecnológicos que se van dando, y vamos a ver que generalmente afectan en direcciones por ahí que no enriquecen la posibilidad del sujeto humano. Y una de las formas es la violencia por la extorsión. Es decir, de qué manera focalizamos y centramos en algo que en realidad no es una parte o es un aspecto del todo. Por ejemplo, las propagandas. Todo lo que es el mercado de consumo, la generalización y la globalización de los mercados, cuando se establecen, plantean pautas que son casi universales dentro de nuestra cultura, pero también dentro de otras, porque la fusión de los mercados también ha implicado que no nos sea desconocido la demanda que existe en, qué sé yo, sea un automóvil, sea una crema de belleza, anti-age, o sea, cualquiera de estas cuestiones, siempre están propuestas como algo totalmente bueno y rejuvenecedor. O, digamos, el estatus con el que asocio, qué sé yo, poseer determinados bienes, un auto, una ropa. Nosotros por ahí veíamos que, qué sé yo, por ahí en una película brasilera vieja, que, que por ahí mostraba como un chico, eh, por poco lo matan para poder sacarle las zapatillas, porque eran zapatillas que daban estatus y porque podían ponerlo en otro lugar. Creo que estas cuestiones cada vez se han ido incrementando más y plantean algo así como formas polarizadas de socialización. La pertenencia a un grupo me da parte de un aspecto de identidad, lo mismo que el consumo de determinadas cosas, y por lo tanto ubico, polarizo las relaciones y los vínculos y me limito a formas de interacción vinculadas a un grupo u otro. Eh, por lo tanto, me dejan poco margen para la constitución de mi propia subjetividad, para pensarme, para recrearme, para poder nutrirme en la relación con los otros y viceversa, poder replantear, intercambiar, pero no en relaciones de subordinación, porque en esas relaciones no se, no se desarrolla un sujeto, no afirma su subjetividad, no puede lograr a sus derechos subjetivos, digamos, porque no ha internalizado en relación social todo lo otro. O mejor dicho, a veces un grupo o un sector sustituyen esa relación social. Por ejemplo, vemos que a veces las formas de delito que, que se dan hoy, que es un poco en grupo, en pareja, en grupos de chicos, en grupos, es decir, estas formas de delitos se hacen en función justamente de que es un grupo. Si yo estoy en grupo, le puedo gritar algo a alguien y paso, no me animo, pero si voy sola por la calle no me animo a gritarle algo a alguien. Es decir, el grupo disminuye la censura de los actos y por lo tanto se pone mucho más
más fuerte la demanda y la expresión porque no tiene censura. Bueno, y ahí estamos yendo un poco al planteo este de la pandemia, ¿no? Es decir, en estas condiciones, en estos momentos donde la sociedad está un poco atravesada por, por la virtualidad, por el Internet, por la comunicación y por cosas que pasan a un lugar, eh, digamos, de la subjetividad en la que no ejerzo censura. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un chico, un joven que se está formando y ve Rápido y Furioso 1, Rápido y Furioso 2, 7, 8, creo que hay como 8. ¿Y qué veo en Rápido y Furioso? Que puedo manejar eh, a todo volumen, a toda velocidad, que puedo chocar, que le puedo pegar al otro. Es decir, si ustedes ven la incidencia que tiene la violencia en cada una de estas películas, digo Rápido y Furioso, qué sé yo, como puedo decir, una gran cantidad, donde el desenlace no es lo importante, sino es, digamos, la expresión de descarga agresiva, de violencia, es decir, no hay trama, no hay reflexión, no hay búsqueda, no hay, es decir, hay algo que es estimulante, que es ver esta descarga permanente de, de todo lo que se pudiera hacer y no se hace, porque justamente hay una ley que lo prohíbe. Entonces, un chico que está empezando a afirmar su identidad, el manejo de la internalización de la ley, ¿qué pasa con un auto, con las carreras de autos? ¿Qué pasa con todo lo que es la expresión eh, de la violencia explícita en estos casos, y que no, no aparece, digamos, aparece una censura, pero en la conformación de su autocensura, es decir, la internalización de ley, aquello que a mí no me permite hacer algo que me va a hacer sentir mal, como ser atropellar a alguien o transgredir situaciones, en ese contexto donde la prohibición, el límite, está un poco contradictoriamente cuestionada en la sociedad, porque por un lado le decimos esto no se hace y por otro lado mostramos lo interesante que es hacerlo. Entonces, en esa contradicción, donde de alguna manera disminuye la capacidad de censura dentro de cada sujeto, en estas condiciones nos encuentra la pandemia, digamos. ¿Y qué viene a funcionar la pandemia? Bueno, ¿cómo funciona? Y por un lado, hay un efecto universal que tiene que ver con despertar temor. Cuando el sujeto tiene miedo, indudablemente que hay una reacción que es la regresión. Porque nos sentimos como los chicos, ¿no? Como si regresáramos a la infancia. Por ahí algo que no podemos controlar, que tenemos miedo, nos pone en un lugar regresivo. O, digamos, hacemos de cuenta que no pasa nada, negamos. Hacemos, no, no es nada esto, no pasa nada, damos un montón de explicaciones vinculadas a lo que implica el cuidado, que implica la cuarentena, los límites, las prohibiciones, el quedarse en la casa. O sea, la primera reacción, como les decía recién, es el miedo, y el miedo como una cuestión regresiva. Es decir, el sujeto retrocede a defensas, digamos, más primitivas. Como decía recién, o niega, no pasa nada, o, digamos,
cuestiona, exagera, busca cómo no ligarse, está mucho más sensible. Por un lado necesita más contacto afectivo, hablarlo, y por otro lado está la prohibición al contacto con el otro casi. Todo esto genera situaciones que son desfavorables para el sujeto, pero está lo otro, es decir, ¿qué pasa si alguien no se banca los límites, ¿no? Los límites que implica la cuarentena, los límites que implica la pandemia. eh, Indudablemente que hay una relación social que o se organiza y se ordena para poder eh, identificarnos y ayudarnos en el proceso de sobrellevar los límites que nos plantea, o digamos, nos aislamos en la sensación de el enojo y la agresión que nos provoca el hecho de los límites. Y no es solamente en relación a los límites establecidos por, qué sé yo, por la cuarentena, sino también a los límites vinculados a la vida, a la forma que el sujeto suele, digamos, vincularse, vincularse mucho más creativamente con el otro. Hay situaciones que se canalizan, se subliman a través de actividades sociales, de actividades, qué sé yo, deportivas, sociales, de relación, pero cuando estoy muy enojado, por ahí no visualizo nada, porque tampoco tengo nada como propuesta alternativa al enojo, como podría ser hacer alguna cosa, hacer algún trabajo, alguna propuesta. Es decir, cuando paramos la cuestión educativa, paramos la cuestión deportiva y demás, no quiere decir que haya que levantarlos, sino yo creo que es muy importante reflexionar acerca de las consecuencias que tiene para un sujeto en términos generales los límites. Y para decir, bueno, alternativamente, ¿cómo maniobramos sobre esto? Una de las cosas con las que se maniobra, por ejemplo, es eh, la, todo lo que tiene que ver con la educación. Pero, ¿qué pasa con la educación virtual? ¿Qué pasa con la virtualidad en general? Eh, Alexander Barico plantea en una de sus novelas el término de que esto nos mete en el ultramundo. ¿Y a qué le llaman ultramundo? Es este lugar donde uno no puede tocar nada, solamente puede ver. Y la imagen, las relaciones con la imagen permanentemente, nos plantean una movilización afectiva diferente. Ese ultramundo, es decir, no es lo mismo ver a alguien por la pantalla, no es lo mismo la virtualidad, no es lo mismo lo que me provoca la imagen que la presencia afectiva del otro. Es decir, porque tiene un efecto particular la imagen. Por a veces se dice, bueno, una imagen vale más que 1000 palabras. Sí, porque tiene más de carga afectiva que la intelectualidad que plantea la palabra como expresión de comunicación. Entonces, cambia esto el tipo de relación. Cuando nosotros buscamos la virtualidad, bueno, en este momento no hay otro modo, y en sí busca y resuelve y canaliza algo, pero también es cierto que tenemos que ver que el efecto de la virtualidad eh, tiene lo suyo si no buscamos cómo podemos alternar un aspecto de de la sociabilización, de la relación directa con el otro, no a través de la imagen. Porque, bueno, como les decía antes,
esta imagen potencia parte de la relación afectiva emocional, pero para vincularme con el otro, para internalizar la ley, yo necesito también, además de una carga afectiva que me permita decir, bueno, eh, esto, esto es así, eh, digamos, lo siento de tal manera, también implica el razonamiento, el por qué, pero el por qué entraba a jugar en lo intelectual. O sea, la virtualidad me hace prescindir de algo muy importante, que es el contacto personal con el otro y el manejo específicamente con la imagen. ¿Cómo logramos maniobrar en esta instancia? No tengo respuesta. Creo que es una respuesta a construir entre todos, porque una de las cosas más importantes es que también esto nos ha convocado un poco a repensarnos como sociedad, a poder repensarnos eh, eh, con los aspectos que nos va planteando nuestra cultura y empezar a poder integrar y comunicarnos eh, con las pautas de otras culturas también. Porque este es un fenómeno diferente y nuevo, y creo que las respuestas nos tienen que enriquecer, no empobrecer. Y por eso un poco señalaba cuáles son los límites de algunas cosas, porque creo que es importante que estos derechos humanos, este proceso subjetivo de internalización, eh, pueda darse en esta relación social que nos enriquece a todos. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Eh, Aquí terminaría por el momento. Quedo abierta a todas las preguntas que me puedan hacer por, por mail, a la cátedra. Si no hay preguntas, les voy a dar lugar a otra cosa que tiene que hacer el hombre en esto de dar cuenta de su subjetividad. Hablábamos de establecer la cuestión de género, donde antes de eso se van a encargar Luján y Diana, para hablar de cómo, de alguna manera, en esta subjetividad, el hombre, el sujeto humano, tiene que establecer dentro de su identidad quién es y qué quiere ser. Y dentro de eso tiene que establecer su género. Bien, Bueno, muchas gracias, Marta, bueno, por escucharte gracias a siempre. ustedes. Bienvenidos a todos. Mi nombre es Luján, el de mi compañera que vamos a dar la cátedra Junta de Mujeres y Diversidad es Diana. Ya la van a conocer. Soy abogada de profesión y profesora también. Me dedico al derecho penal y a los derechos humanos, básicamente. Y hoy voy a hacer una introducción a lo que tiene que ver históricamente a la mujer y a su invisibilidad y la visibilidad, aquellas conquistas, así que empezaré por allí. Bueno, históricamente consideradas legalmente inferiores y de menor condición de los hombres, hasta entrado el siglo XX, las mujeres ocupaban un lugar secundario en la sociedad, ¿sí? Y en consecuencia en la historia, recluidas en el ámbito doméstico, eventuales apariciones, ¿sí? En relatos tradicionales responden a un inocultable accionar. Así, reinas, mártires, brujas muchas veces, asesinas, salimos del anonimato, pero estigmatizadas por una sociedad dominada por hombres que, convertidos en únicos escritores de la historia, impusieron una visión elitista. Entonces decimos, ¿qué podía tener interesante la vida de una mujer absorbida por los deberes de familia y devocionales? Desde ese lugar,
qué aporte podían hacer a la historia, ubicadas en un contexto social patriarcal en el que parecían no tener participación y mucho menos decisión, pocas oportunidades para manifestarse, para poder dar opiniones, por lo que son escasos los documentos y las fuentes que presentan imágenes de sí mismas y del mundo que tenían las mujeres. Antes de la modernidad, sí, las funciones que correspondían estaban destinadas por la naturaleza, y ya sabemos cuáles eran esas funciones, ¿no? Para las mujeres, el hecho de tener una capacidad reproductiva, el hecho de tener un cuerpo del cual pueda gestar, pueda parir, pueda amamantar, implicaba e implica, ¿sí?, funciones de cuidado y de alimentación. En el presente y en el futuro, no solamente a este bebé o beba que acaba de nacer, ¿sí?, sino como una función social que va a acceder a la necesidad de cuidado primario por parte de la madre. Esta relación de producción-reproducción y consumo se daba en un mismo espacio, el hogar, que podía incluirse también en otros. El feudo, donde convivían con hombres, mujeres, niños, esclavos, era una estructura que producía, reproducía y consumía. En la modernidad hubo dos grandes revoluciones, la francesa y la industrial, que no solo van a empezar a modificar estas relaciones sociales, sino la concepción de familia. Hay una división entre el lugar de producción, que es la fábrica, un lugar público, un lugar de reproducción y consumo, el hogar, un lugar privado. La estructura de reproducción y consumo va a conformar la familia nuclear. Entonces hablamos del patriarcado, donde la familia se funda en una monogamia, en el surgimiento de la propiedad privada, en una exigibilidad por parte del padre de familia, que el cual siempre fue propietario, como sabemos, ¿sí?, de la mujer, ¿sí?, el cual va a legitimar esa filiación de los hijos y por otro lado garantizar un honrado traspaso de bienes materiales a ellos, ¿sí? Actualmente el patriarcado moderno es el resultado de la transformación del clásico, ¿sí? Los hombres ya no ejercen su dominio en tanto de padres, sino en varones. Esta división da lugar a una división sexual del trabajo. Esta división me dice, los varones producen y las mujeres reproducen. Y a su vez el trabajo productivo no va a recibir una remuneración, un salario, mientras que el trabajo reproductivo no. Sin perjuicio de ello, más adelante Diana va a explicarlo, ¿sí? Y por mucho tiempo se creyó que las mujeres no realizaban trabajo productivo, pero esto tenía que ver con quienes relataban la historia. Como decía antes, eran los hombres los cuales excluían a las mujeres del relato. Por otra parte, el impacto revolucionario, ¿sí?, del siglo XVIII, donde las mujeres tomaron las calles y las palabras denunciando las condiciones de desigualdad y de opresión que definieron como lo otro de la supuesta ciudadanía universal, el universalismo propio de la modernidad, no las incluía. Esa condición les iba a permitir demandar por la igualdad, ¿sí? El acceso, que hasta ahora es importantísimo, el acceso a la educación va a definir la posibilidad de ser pensadas como iguales, y entre tanto, conjuntamente, se armaba este debate intelectual y político en los salones, ¿sí?, donde las mujeres tomaban las calles de distintas ciudades y transformaban esto en espacios públicos, ¿sí? Un escenario para visibilizarse y quebrar con lo público y lo privado en la construcción de una solidaridad cuerpo a cuerpo que marcaba formas de organización del feminismo. A través de legislaciones, por ejemplo, el derecho a voto, ¿sí?, para ser consideradas ciudadanas. El derecho a voto
fue como el primer paso para la inclusión a la política, va a organizar a las mujeres y al feminismo en una lucha que va a unir demandas, ¿sí? ¿Qué pasa con esta lucha que va a unir demandas de distintos tipos? ¿Sí? Vamos a reclamar un espacio propio, ese espacio propio va a ser para proyectos, que abriría el camino a ser una organización de las mujeres contra todo tipo de barreras e imposibilidades, ¿sí? El siglo XX, tendiente a nuevas formas organizativas y de otras demandas, y las dos guerras mundiales, ¿sí? Las cuales van a ser momentos cruciales en el ingreso al mercado laboral de las mujeres, y así van a poner en evidencia el modo en que siempre han sido las responsables del sostenimiento de la vida, ¿sí? Por otra parte, fue así como la sociedad en su conjunto y las mujeres en particular van a ser referenciadas a una matriz heterosexual, patriarcal, misógina, racista, xenófoba y colonial. Esa lógica, el movimiento de mujeres y feministas que se articula tempranamente, va a silenciar a otras, ¿sí? Mujeres negras, mujeres pobres, de pueblos originarios, homosexuales, lesbianas, podrán en cuestionamiento del significante mujer y serán las mujeres en su enorme diversidad, como decíamos, el nuevo sujeto de estos feminismos. Múltiples demandas que se intersectan, ¿sí? Y realidades contradictorias que conviven y la necesidad imperativa de cuestionar el orden en todas sus dimensiones. El feminismo se va a transformar no sin resistencias. En los múltiples feminismos, que si bien comparten la condición de opresión, por género no necesariamente se van a identificar en otras dimensiones de jerarquía social, ¿sí? Esta evolución que se fue dando, ¿sí? Es un concepto importante para poder explicar las relaciones de las mujeres, ¿sí? Con los sistemas de opresión patriarcal, hay palabras que no me quiero olvidar, de categoría de género, ¿sí? Y ahora bien, ¿cuál era el lugar de las mujeres para poder entender esto? Y hay etapas del estudio de género. En un primer momento, a partir de la segunda mitad del siglo XX, que se las va a incorporar relatos históricos con la sola intención de hacerlas visibles en procesos sociales, procurando comprender lugares en la sociedad, sus condiciones, papeles, silencios y palabras, sin que ello significase tomarlas como objeto de estudio. Se va a escribir entonces una historia de relatos hecha por ¿quiénes? Por los hombres, describiendo sus acciones en el hogar, marcando aún así más la ausencia del ámbito público de las mujeres y entendiendo el ámbito público como exclusividad masculina, ¿sí? Por otra parte, en la evolución de los estudios de la mujer, fue indudable el impulso que se brindó el movimiento feminista, ¿sí? A partir de allí fuimos tomadas, como categoría analítica y como entidad biológica, diferente a los varones, que se considera como un grupo homogéneo, con experiencias similares en relación a la opresión que debían soportar en un mundo de carácter machista. No obstante, pronto se va a evidenciar la necesidad y la diferencia sexual y cultural que había, ¿sí? De tal manera que la palabra género fue utilizada para marcar la disparidad de roles socialmente asignados a los hombres y a las mujeres, a lo que a su vez va a dejar en descubierto, ¿sí? Como decíamos, el aspecto relacional del género, dado que solo es posible concebirlas definiéndolas en relación con los hombres y a la inversa, y en consecuencia va a perder sentido la historia binaria como se pretendía y se deja en lugar la historia de relaciones entre sexos enmarcados en un contexto social y cultural. Por consiguiente, nuevos planteos van a cuestionar estas concepciones de la mujer como grupo homogéneo,
basándose en particularidades, en la experiencia femenina según la raza, clase, etnia, ¿sí? Y sexualidad, intentando abordar el género analizando la diferencia, sosteniendo que lo que caracteriza al mundo no es la unidad, sino las rupturas y discontinuidades. Esta perspectiva, más que la comprobación de la oposición binaria masculino-femenino, se va a preguntar el modo en que se establece esta oposición, cómo se pasó de suponer una identidad persistente en las mujeres y en los hombres, y investigar estos procesos de construcción más que atribuirle un significado inherente a categorías como hombre y mujer, y cómo se construyó ese significado, ¿sí? Luego, antes de pasar a mi compañera, voy a hablar de aquellas conquistas, como decía hoy, que después de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí?, que todos conocemos, 1948, ¿por qué se requieren declaraciones particulares para que se pudiera saber que también somos humanos, como también sujetos de derechos? Y cuando hablamos de universal, de como dice la Revolución Francesa, todos los hombres nacen libres, iguales y tienen los mismos derechos. Ese todos los hombres, por supuesto que no incluía a la mujer, tampoco a los niños, a las niñas, a los pueblos originarios, a los afrodescendentes. Y tenemos dos convenciones muy importantes para el trabajo en relación con protección de los derechos humanos de las mujeres. Una de ellas es la Convención sobre la Eliminación sobre todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la CEDAW, ¿sí? Y la otra, que, la CEDAW para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, y la Belén do Pará. Como todos los tratados internacionales, ¿sí?, los cuales son realmente muy importantes, deben ser interpretados de manera dinámica. ¿Qué quiero decir cuando digo de manera dinámica? Para que no se confundan, ¿sí? Y de una manera integrada. Por eso es importante mirar estos tratados como si estuviese armándose un tejido, ¿sí?, un entramado que va a tornar lo que es el marco legal con mayor fuerza en términos de protección de derechos, y para conocer el alcance de las cláusulas convencionales que tienen que conocer las interpretaciones autorizadas sobre estas cláusulas convencionales. ¿Y qué son las interpretaciones autorizadas? ¿Quiénes las emiten a estas interpretaciones? Las van a emitir aquellos órganos que son propios de los tratados internacionales, reconocidos como autorizados para interpretar y delimitar el alcance que va a tener esta cláusula convencional. En el caso de la CEDAW, hay un comité creado por la propia convención que va a establecer, ¿sí?, interpretaciones generales respecto a los distintos artículos, pero además también va a aportar interpretaciones a la hora de resolver casos, ¿sí?, pudiendo especificarse en algunos que son sometidos a sus conocimientos y que pretenden la aplicación de los derechos protegidos por esta convención. En el caso de Belén do Pará, quienes emiten estas interpretaciones autorizadas son los órganos de protección, tengo la Constitución y se me acuerda, son los órganos de protección del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Esta es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí?, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a ir por otra parte, no me quiero pasar el tiempo, pero sí aclarar que ambas convenciones son las que brindan los elementos más importantes para el trabajo jurídico en relación con protección de los derechos de las mujeres, y ambas convenciones van a obligar a los estados a realizar una serie de acciones a nivel interno para garantizar el goce efectivo de los derechos, ¿sí? Estas convenciones obviamente se tornan obligatorias en los estados en medida en que ellos deciden libremente tornarse parte, vale decir, las firman y someten al procedimiento que establece para incorporarlos.
A partir de ese momento van a ser obligaciones que pueden ser exigidas a nivel nacional por las personas y también a nivel internacional en una instancia. ¿Qué significa esto? Que los estados están obligados a cumplir las convenciones y si no las cumplen y no brindan una respuesta satisfactoria en términos de justicia a nivel interno, se va a abrir la posibilidad de un reclamo internacional, que lo que busca es exigir la responsabilidad internacional de los estados, que nace cuando este estado no cumple la convención internacional que se ha hecho parte, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos principales de la CEDAW? ¿Sí? Es una convención que tiene una definición de discriminación, lo que hace establecer cuando se está frente a una discriminación por la condición de ser mujer, apuntando a aquellas discriminaciones que ocurren de facto, de hechos, quiere decir, y de iure, de derecho, vale decir discriminaciones que están presentes en el texto de la ley, pero también incluyen discriminaciones que no estando presentes en el texto de la ley son resultados de una práctica estatal. Por ejemplo, de las leyes que aparecen aparentemente neutrales, que en su aplicación arrojan resultados discriminatorios. Más adelante mi compañera va a hablar de un caso, que es el caso Cisneros, donde la Corte se expide sobre este tipo de discriminaciones. Obviamente que una definición de discriminación con esta amplitud lo que tiene que tener también es un contrapeso, y una respuesta propia de esta convención para poder superar situaciones de discriminación. Y la CEDAW lo que hace es expresamente llamar a estas acciones positivas y estas soluciones que son temporales, pensadas para superar discriminaciones de hecho y que las mujeres se encuentran en relación con los varones. También, para no excederme del tiempo, hay estrategias transversales, ¿sí?, que a principios de los años 90 se van a consolidar la creencia acerca de una insuficiencia de instrumentos específicos por los cuales es necesario avanzar hacia enfoques integrales que incorporen el análisis de género en todos los tratados sobre derechos humanos y en instancias institucionales. La Convención de Viena en 1993 se va a reconocer el derecho de las mujeres, que dice: los derechos humanos de la mujer y niña son inalienables, integrantes indivisibles de los derechos humanos universales. La plataforma de Beijing en el 95 va a transversar la perspectiva de género y construir una obligación para el desarrollo de políticas públicas de los estados. Con respecto a la Argentina, sí, hay leyes las cuales las voy a pasar a nombrar, como la ley de voto femenino, la 13.010, que también llamada la ley Evita, que fue sancionada en el 47, ¿sí? Después tenemos el derecho a divorcio, que se da en el 87, la ley de matrimonio igualitario, que se da en el 2010, que es la 26.618, la ley de identidad de género, que se da en el 2017, que es la ley 26.743, la ley de cupo y paridad femenina, que se da, es la 24.012, la de cupo trans, que salió por un decreto este año, ¿sí?, por el decreto 421/20, ¿sí?, que dice que se va a ocupar el 1% de la totalidad de los cargos. Y no olvidarme, por supuesto, de la ley Micaela, que se da en el 2018, que es una ley la cual todos los funcionarios de los poderes debemos estar capacitados, ¿sí?, y sobre esta ley, y creo yo que va a llegar también a ser una ley que tiene que capacitarse todas aquellas personas las cuales podemos transmitir ideas a otras, dar clases en este caso. Así que bueno, le paso la palabra a mi compañera Diana. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna duda, algo que quieran compartirnos antes de que arranque? Bueno, cualquier cosa igual pueden ir escribiendo por el chat y lo vamos viendo.
Bueno, y como último bloque de esta clase, mi nombre es Dayana, también soy abogada, particularmente me dedico al derecho al trabajo, trabajo en la justicia laboral en Chaco y me estoy formando también en estudios del trabajo. Y la idea de este último bloque de la clase era retomar algunas cuestiones que ya fuimos viendo clases anteriores, con Norberto, con Rudy, con Verónica, y recuperar también las cuestiones que abordaron Marta y Luján hoy, y empezar a pensar un poco qué sucede con las mujeres en el mercado de trabajo, cuál es la experiencia que tenemos las mujeres en el mercado de trabajo. Tomo un poco lo que mencionaba Luján anteriormente en la modernidad, o mejor dicho, antes de la Revolución Industrial, antes de la Revolución Francesa, antes de la aparición del sistema capitalista, el trabajo productivo y reproductivo y el consumo se realizaba en un mismo espacio que era el feudo, la familia, funcionaba todo de forma conjunta. Pero con el advenimiento del sistema capitalista se va a producir esta división entre estos dos espacios, la fábrica y la familia, y esta distinción de tareas, esta división sexual del trabajo, que nos va a decir que los hombres van a realizar el trabajo productivo, que es el trabajo remunerado, y las mujeres vamos a realizar el trabajo reproductivo, que a su vez no está remunerado. Y esta distinción tiene que ver un poco, como explicaba Luján, con el hecho de que las mujeres teníamos la capacidad biológica, tenemos la capacidad biológica de reproducir, tenemos la capacidad biológica de ser madres, entonces de algún modo se produjo esta división y nos relegó a las mujeres históricamente al espacio del hogar. Pero no es tan cierto que las mujeres no realizábamos trabajo productivo y más temprano que tarde las mujeres, o sea, muchas veces se piensa que esto se dio por mucho tiempo y que recién la incorporación de las mujeres al trabajo productivo es reciente. Lo cierto es que no es así, ya hace mucho tiempo las mujeres nos hemos incorporado al mercado de trabajo y a la realización de trabajo productivo, y acá es fundamental entender el rol central que ocupa el trabajo en nuestras vidas. No solo como forma de realización individual, como elemento a nuestra dignidad humana, como derecho humano, sino también en la faz colectiva, entendiendo que a partir del trabajo se articulan el resto de las relaciones de las relaciones de producción y de las relaciones sociales. El trabajo realmente es un elemento central de nuestra vida en sociedad, y por eso es tan importante analizar cómo nos ubicamos nosotras o cómo nos encontramos nosotras en ese lugar, porque las transformaciones que vayan sucediendo en torno al trabajo son transformaciones que van a impactar en la sociedad toda. Y acá es muy interesante lo que señalaba también Luján antes con respecto a la construcción del universal todos los hombres, que justamente solamente incluía a los hombres y a los hombres libres y a los hombres blancos ciudadanos, no a los hombres esclavos, no a las mujeres y no a los niños. Entonces, cuando la Revolución Francesa se hace esa declaración de derechos, las mujeres quedamos afuera. Y esto también significó la construcción de un sujeto, que es el sujeto, el trabajador, que excluye o excluyó por mucho tiempo del análisis histórico al rol de las mujeres en las luchas laborales o en las conquistas laborales. Y esto se analiza o tiene que ver con el hecho de que ahora, como vamos a empezar a ver y como siempre lo vemos en el derecho del trabajo, siempre en el derecho del trabajo decimos que el trabajador se encuentra en una situación de disparidad con respecto a su empleador, ¿sí? Una disparidad negocial, porque el trabajador necesita de su trabajo para vivir, ¿sí? Entonces, las normas atinentes al derecho del trabajo justamente a lo que tienden es a equilibrar esa relación dispar. Pero cuando analizamos el trabajo de las mujeres, no solo las mujeres nos encontramos en una situación de inferioridad y de mayor vulnerabilidad por ser trabajadoras, sino también por ser mujeres. Hay una doble vulneración
para nosotras, y ahora vamos a analizar un poco cómo se va desarrollando esto. Históricamente, como les decía, las mujeres empezamos a realizar trabajo productivo ya hace bastante tiempo, pero históricamente el trabajo productivo de las mujeres era considerado un trabajo transitorio, era considerado un trabajo complementario, se entendía que trabajaban aquellas mujeres que tenían que colaborar con el hombre en el sostén del hogar, en hogares muy humildes. O sea, no es que todas las mujeres podíamos trabajar libremente, sino que trabajaban solamente aquellas que tenían una necesidad, inclusive trabajaban muchas veces las mujeres que eran solteras hasta que se casen, porque después pasaban a depender del marido y se entendía que el sostén económico del hogar era el marido. Y también había una valoración moral muy particular con respecto al trabajo de las mujeres. Si ustedes analizan la normativa vigente a comienzos del siglo XX, inclusive uno de los primeros convenios que dicta la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que es una organización en el sistema universal de derechos humanos, como les explicó Norberto, en el sistema de la Organización de las Naciones Unidas, que se dedica a analizar las cuestiones relacionadas al trabajo, pero la OIT es la única organización tripartita dentro del sistema de Naciones Unidas. Esto quiere decir que está compuesto por representantes de los trabajadores, de los empleadores y de los estados. Es la única organización con esas características. Y es una organización que se constituyó inclusive antes de las Naciones Unidas en el marco de la firma del Tratado de Versalles, en el marco de la finalización de la Primera Guerra Mundial. ¿Sí? El convenio número 3 de la OIT, que es el primer convenio que habla de la protección de las mujeres, ya hablaba de la protección de la maternidad, pero también entre los primeros convenios de la OIT se hablaba de la prohibición del trabajo nocturno de la mujer, porque estaba mal visto, y hago comillas, moralmente valorado como negativo que la mujer trabaje en horas de la noche. Entonces, el trabajo de la mujer estaba muy acotado, y esto de alguna forma, el hecho de que la mujer tenía que trabajar porque en el hogar se necesitaba, justificaba aún más que las mujeres percibamos salarios menores, que es un fenómeno que se extiende hasta nuestros días. Por eso lo señalo en este punto inicial de la historia, porque ahora vamos a ver cómo esto llega hasta nuestros días, es causa de un fenómeno que se sigue dando en nuestros días. Y entonces, bueno, eso justificaba que percibamos una remuneración menor. Y otra de las características que ya se dio desde nuestra incorporación al mercado de trabajo y que se va a seguir perpetuando hoy y que se va a reforzar aún más con la situación de pandemia, como lo vamos a ver también, es la cuestión de la doble jornada laboral. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres nos incorporamos al mercado de trabajo y empezamos a realizar trabajo productivo, no es que dejamos de hacer ese trabajo reproductivo del que hablábamos anteriormente. Entonces, si bien se justificaba que las mujeres nos ausentemos de nuestros hogares para realizar trabajo productivo, estaba justificado por esta cuestión que les decía recién de la necesidad en ciertos casos, lo cierto es que cuando volvíamos a nuestras casas, como sigue sucediendo ahora, seguíamos teniendo la carga del trabajo reproductivo. Entonces las mujeres siempre nos encontramos inmersas en un fenómeno que se conoce como el de la doble jornada laboral. ¿Sí? Tenemos la carga sobre nuestros cuerpos de 2 jornadas laborales como mínimo, la productiva y la reproductiva, y ahora vamos a ver cómo eso, en este marco de la pandemia, se ha triplicado y ya está cuadriplicado. Pero bien, a medida que fue avanzando la historia, los cambios económicos permitieron una mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo. Esto sí ya se fue dando, pero aún así eso no implicó la desaparición de este fenómeno de la doble jornada laboral ni la superación de la brecha salarial de la cual vamos a hablar ahora. Bien, ¿cómo se construye el fenómeno de la brecha salarial? ¿Escucharon alguna vez hablar del fenómeno de la brecha salarial?
alguien lo vio. Recuerdo que alguien lo había mencionado en el foro de presentación, había consultado sobre este tema, había dicho que le interesaba hablar de la cuestión de la desigualdad salarial. No sé si alguna vez lo escucharon, pero el fenómeno de la brecha salarial lo que trata de explicar es cómo las mujeres en conjunto percibimos remuneraciones que son en promedio un 26% menores a la de los hombres. ¿Y con esto qué quiero decir? Quiero decir que hay actividades donde los empleadores pagan a las mujeres un salario menor por las mismas tareas realizadas por los hombres, y esto sucede y es un caso de discriminación, enmarcado en lo que decía recién Luján con respecto a la normativa de la CEDAW, que lo prohíbe claramente, y también la legislación del trabajo argentina, pero es algo que en los hechos es una discriminación de facto que sucede. Pero también esta brecha salarial se construye con otras cuestiones que vamos a analizar. La primera tiene que ver con las jornadas part-time o a tiempo parcial que debemos realizar las mujeres por el hecho de que tenemos que conciliar nuestra jornada, nuestro día, con las tareas de cuidado. Como les decía recién, las mujeres muchas veces nos vemos imposibilitadas de trabajar en trabajos a tiempo completo o de dedicar a nuestros trabajos remunerados mayor cantidad de horas, porque nos hacemos cargo y todavía recae sobre nosotras como un mandato social y como un rol que tiene que ver mucho con los estereotipos de género también que mencionaba Luján. Todavía seguimos realizando estas tareas de cuidado en mucha mayor medida que los hombres. ¿Sí? Las estadísticas, la última encuesta que se realizó en Argentina sobre uso del tiempo, en 2013 indicaba que mientras las mujeres dedicábamos 6 horas diarias a realizar tareas de cuidado, los hombres solamente dedicaban 3 horas diarias. Y un estudio que se hizo ahora en pandemia, un estudio preliminar, dice que en pandemia eso ha aumentado en las mujeres inclusive hasta 7 u 8 horas diarias. Entonces, bueno, uno de los primeros fenómenos que produce la existencia de una brecha salarial tiene que ver con esto, con el hecho de que las mujeres muchas veces nos vemos forzadas a tomar trabajos a tiempo parcial porque no podemos tomar trabajos a tiempo completo. Otro de los fenómenos que producen o que contribuyen a la construcción de una brecha salarial es el fenómeno de las paredes, que se conoce como las paredes de cristal, que tiene que ver con la feminización y masculinización de ciertas áreas de trabajo. Y esto también se relaciona con las tareas de cuidado, de alguna forma, porque si ustedes analizan el mercado laboral, van a ver que aún realizando trabajo productivo, las mujeres trabajamos muchas veces, o la mayoría de las veces, en actividades asociadas a las tareas de cuidado. Si ustedes piensan en sus docentes, en sus maestras, en las enfermeras, son actividades que son realizadas mayoritariamente por mujeres, versus actividades en la industria, en el transporte, etcétera, que son realizadas eminentemente por varones. Y esto se traduce directamente en una diferencia salarial, porque las áreas donde trabajamos las mujeres están peor remuneradas. Piensen también qué sucede con el trabajo en casas particulares. El 96% de las personas que realizan trabajo en casas particulares, somos mujeres. Entonces, acá también vemos de nuevo esta cuestión, y es muy interesante también pensar este fenómeno para empezar a analizar por qué se produce esta brecha salarial. Y ahora vamos a ver, como les decía Luján recién, la jurisprudencia del caso Cisneros, si llegamos con el tiempo, que es un caso que justamente analizó esta cuestión. Y otro fenómeno que se produce también en el mercado de trabajo es el fenómeno del techo de cristal o de la segregación vertical, que tiene que ver con el hecho de que si nosotros analizamos la planta de una empresa y si analizamos los puestos más bajos, vamos a ver que se reparten equitativamente, quizás 50% mujeres, 50% varones, pero si llegamos a los cargos jerárquicos, vamos a ver que la cantidad de mujeres es mucho menor. En Argentina, según un estudio de la OIT del 2018, solo el 21% de todos los CEOs somos mujeres. Y si ustedes analizan, por ejemplo, inclusive también en la cuestión, en el ámbito público, se analizan las estructuras
ministeriales de los últimos gobiernos argentinos, el que elijan, algunos más, algunos menos, pero ninguno de los gabinetes de ministros de las últimas presidencias argentinas y en ninguna presidencia argentina en la historia hubo paridad ministerial 50 y 50. Y eso también tiene que ver con este fenómeno que les menciono, de que a medida que vamos ascendiendo los cargos jerárquicos son menos mujeres las que ocupan los cargos más altos. ¿Por qué les presento todas estas cuestiones? Porque todo esto hace a la discriminación de las mujeres en el mercado de trabajo, que como les decía recién también, se puede dar discriminación en el caso, o sea, una discriminación más directa que implique pagar salarios menores. Hay una jurisprudencia muy interesante que salió hace poquito en Mendoza, de un caso de una gerenta que se comprobó que percibía menores remuneraciones que sus pares gerentes hombres, y esa discriminación también se da, pero quizás esta, la de la brecha salarial, es una discriminación mucho más subrepticia, pero no por eso inexistente. Y es importante que tengamos en cuenta, y acá hay una norma muy interesante de la CEDAW, que establece que los estados tienen la obligación de adoptar todas las medidas para eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera del empleo, reconociendo el empleo o el derecho al trabajo como un derecho inalienable a nosotros como seres humanos. Entonces, es muy interesante pensar estas herramientas que tenemos a nivel del derecho internacional para contrarrestar estas cuestiones, y que estas cuestiones también constituyen violencia en los términos de la Convención Belén do Pará y también de la Ley de Protección Integral de las Mujeres que tenemos acá en Argentina, que es una ley del 2009, que establece como uno de los tipos de violencia en su artículo 5, la violencia económica, y como una de las modalidades de violencia en su artículo 6, la violencia laboral. Entonces, estas cuestiones, el incumplimiento de la igualdad de remuneración, del pago de igual remuneración por igual tarea, que es un principio que está reconocido ampliamente en todos los instrumentos de protección de derechos humanos que puedan ocurrir, universales, regionales, en nuestra Constitución, en nuestra Ley de Contrato de Trabajo, convenios de la OIT, es un principio ampliamente reconocido, pero lo cierto es que se sigue violando en perjuicio de las mujeres, y de una forma muy, muy sistemática. Y muchas veces no lo percibimos como lo que es discriminación y es violencia. Y bueno, y por último, para ir cerrando, quería compartirles el caso Cisnero. El caso Cisnero es un caso que llegó a la Corte Suprema de la Nación, es un caso que se dio en la provincia de Salta, de una trabajadora de Mirta Cisneros que quería o reclama, digamos, que ella quería prestar servicios como chofer de colectivo en alguna de las empresas de transporte de Salta, y reclama, inicia una causa por el hecho de que las empresas de transporte de la ciudad de Salta denegaban su derecho. Este fue un caso muy controvertido y muy complejo porque tuvo muchas instancias, llegó primero hasta la Corte Suprema de Salta y después a la Corte Suprema de la Nación, y sienta un precedente muy interesante, en tanto y en cuanto la Corte Suprema de la Nación establece algunas cuestiones que son fundamentales a la hora de hablar del derecho a trabajar que tenemos las mujeres. Primero la Corte lo que dice, y esto es una cuestión amplia y no solo aplica a las cuestiones de género, sino a todas aquellas cuestiones en las que o a todas aquellas situaciones en las que pueda haber discriminación, la Corte una de las primeras cosas que señala es que el principio de no discriminación es un principio previsto constitucionalmente, y que la protección de los derechos humanos procede tanto contra actos estatales como también contra ataques de los particulares. Y acá es muy interesante esto porque lo que la Corte nos está diciendo
es que la violación de derechos humanos no solo puede darse por parte del Estado, sino también puede darse por parte de un particular. Por parte de este particular o de estos particulares que le estaban denegando a la señora Cisneros el derecho a trabajar o el derecho a ejercer su libre elección de trabajo, porque también ese también es un derecho que tenemos, el derecho a poder elegir dónde queremos trabajar y en qué queremos trabajar. La Corte también dice que el respeto a los derechos humanos también debe darse no solo entre particulares, sino también en las relaciones laborales, o sea, resalta el hecho de que en las relaciones laborales hay una obligación de respeto a los derechos humanos, que es fundamental. También establece otra cuestión con respecto a las situaciones de discriminación, esto por ahí es un poquito más técnico, pero con respecto a la carga de la prueba, es decir, a quién tiene que probar que hubo o no discriminación, y la Corte lo que nos dice en este caso es que si quien reclama puede acreditar hechos mínimos de los que puede presumirse discriminación, el que tiene que demostrar que no hubo discriminación es la parte que ejerció la discriminación. ¿Qué quiero decir con esto? Que la parte que ejerció la distinción que hizo tiene que justificar que esa distinción la hizo en base a motivos justificables y no por cuestiones de género, de raza, de religión, etc. Así lo que en derecho conocemos como categorías sospechosas. Y por último, dos cuestiones más que señaló la Corte, o una sobre todo como en general, es el reconocimiento a la situación de inferioridad en la que se encuentran las mujeres en las relaciones de poder entre hombres y mujeres que históricamente han sido desiguales, ¿sí? La situación de desigualdad en la que nos encontramos las mujeres. Una de las pruebas que se aportan al juicio, a este caso, perdón, es el comentario que había hecho uno de los directivos de una de las empresas de transporte, que señalaba que un comentario que había hecho que decía que las manos de la mujer eran suaves y delicadas y tenían que usarse para tenían que dedicarse a hacer repulgue de empanadas y no a astillarse o a producirse callos manejando a un colectivo. Y esto, sin dudas, evidencia estos patrones culturales que todavía en la sociedad existen y persisten, y que nos dicen que las mujeres debemos realizar el trabajo reproductivo y quedarnos en nuestras casas, y son los hombres los proveedores, los propietarios, los proveedores, etc. Entonces, la Corte reconoce la existencia de estos patrones culturales que también son ampliamente reconocidos en las normas que les mencionó Luján, tanto en la CEDAW como en Belén do Pará, y dice y reconoce la obligación que tiene el Estado de realizar acciones para superar esta cuestión, ¿sí? Cuando hablamos de acciones, hablamos de las acciones afirmativas de las que habla la CEDAW, que son aquellas medidas que se pueden tomar para compensar las desigualdades que existen en la realidad, que son estas. Hay muchos casos interesantes sobre esta cuestión, sobre las cuestiones de cómo se dan estas desigualdades fácticas, si se quieren, los hechos. Hay un caso también muy conocido de la cadena de heladerías Fredo. Lo importante, quizás, o el mensaje que por ahí queríamos transmitirles, que estas cuestiones, como les decía anteriormente, son discriminatorias y también constituyen violencia económica, o puede haber otros tipos de violencia también en las relaciones laborales, pero al menos esta cuestión de la desigualdad de remuneración como mínimo es una violencia económica o patrimonial. Entonces, es parte de nuestra responsabilidad, tanto del Estado como de cada uno de nosotros como particulares, empezar a tomar medidas para evitarlas. Si hoy soy empleador y le estoy pagando a una mujer menor remuneración porque es mujer, tengo que reconocerlo y tengo que realizar acciones para evitar que esas cuestiones sucedan. Y con respecto a la pandemia, todas estas desigualdades
se han evidenciado mayormente, se han reforzado, y hay estudios que señalan inclusive que hoy en pandemia las mujeres tenemos una percepción de nuestra jornada laboral. Fíjense que nuestra jornada laboral, en principio, o la jornada laboral básica de la que habla la ley de contrato de trabajo es de 8 horas. Las mujeres hoy llegamos a una percepción de que nuestros días duran entre 30 y 35 horas. Las mujeres con hijos, según tengan o no pareja, por el peso que representa sobre sus cuerpos la realización de las tareas productivas, las tareas reproductivas y la conciliación de todo eso con el aislamiento en este momento. Entonces, la pandemia sin dudas que vino a evidenciar o a mostrarnos que esas desigualdades ya existían, las profundizó, y sin dudas que es, personalmente creo, nuestra responsabilidad realizar aquellas cuestiones para evitarlas, para superarlas. Como sociedad somos todas y todos responsables. Así que bueno, esta era un poco la propuesta del día de hoy. No sé si hay alguna duda, consulta, sugerencia, y si no, antes de cerrar les compartimos la actividad que pensamos con Luján y con Marta. Les leo, no sé si alguien quiere hacer algún aporte también. Tenemos uno. Marisú. No, yo no me meto, Marta. No, ya acordamos que lo van a presentar. Bueno, les cuento la actividad que les proponemos. Venimos trabajando por tercer año con publicidades. Nos gusta mucho trabajar la cuestión de evidenciar en las publicidades todas estas cuestiones que venimos trabajando, todas estas cuestiones de violencia, todas estas cuestiones de estereotipos, de roles estereotipados. Entonces, la propuesta para este año, vamos a crear un foro, que lo vamos a crear ahora cuando terminemos, para que ustedes puedan elegir una publicidad, la que más les guste, y si no conocen ninguna, una que pueden buscar. Lamentablemente hay demasiadas publicidades en las que van a poder evidenciar cuestiones relacionadas con las que trabajamos recién, y que puedan compartirnos qué cuestiones evidencian en esa publicidad relacionadas con lo que trabajamos en clase y por qué la eligieron. Hacerlo en grupo, si algunos están trabajando ya en grupo, pueden hacerlo en grupo. Y aparte también vamos a habilitar otro foro de consultas por si hay algo que no haya quedado claro, por ahí ven el video de nuevo y surge alguna nueva idea o algún nuevo aporte. Bueno, quedamos también a disposición de seguir el debate. También me hicieron una consulta anteriormente sobre las leyes que tuve tiempo de nombrarlas y no contarlas como quisiera. Sí, se va a subir al foro, digamos, todas las leyes que fuimos nombrando, por supuesto, y las convenciones también, que son fundamentales para trabajarlas. Así que va a estar subida esa por parte nuestra a disposición, digamos. Y también quedamos a consulta. Yo quiero hacer una consulta. ¿Van a sugerir enlaces de películas y demás? Sí, vamos a subir un par de videos, de materiales que hay muy interesantes. Pero bueno, también el foro queda abierto para, si no es una publicidad y quieren sugerir una película, también puede ser. Quieren trabajarlo desde ese lugar, queda un poco libre la propuesta. Pero la verdad es que hay mucho material para abordar estas cuestiones y desde distintos lugares, así que bueno, muy, muy interesante. Hay una pregunta de Norma Martínez, dice, una consulta, los protocolos de actuación ante situaciones de violencia, ¿cuál sería el papel de las facultades? ¿Estás hablando de la universidad, Norma? En la universidad tenemos, si hablas de la UNE, tenemos una resolución que sacó el Consejo Superior, que, bueno, no voy a hacer comentarios acerca de esa resolución, fue aprobada de una manera muy rápida, sin consultas, sin convocar a las partes trabajadoras, sin tener varias visiones, y se aprobó y quienes integran esa comisión son designados por la propia
por las propias autoridades, entonces, bueno, tiene algunas cuestiones que debemos replantear. Pero ante una situación de violencia de género, lo más importante es si tienen un sindicato donde están afiliados o no, acudir a los sindicatos para que la intervención sea ya desde ese lugar, ¿no? Desde la lógica de la parte trabajadora y cómo resolver el conflicto a los efectos. El único que tiene un protocolo es la Facultad de Humanidades, que va marchando muy bien y tiene una comisión que marcha muy bien en el tratamiento de casos. Y la Facultad de Humanidades, bueno, como te decía, sí tiene una comisión donde trabaja distintos casos que son denunciados en la cuestión de violencia de género en la labor docente, o entre estudiantes, o entre docentes y estudiantes. ¿Está? Pero bueno, es una aclaración. ¿Alguna otra consulta? Un cronograma de temas y próximas clases, sí, lo vamos a subir. Estábamos cerrando porque como fuimos postergando y tuvimos varias cuestiones en el camino, se fueron acomodando las fechas, pero ya la estamos terminando, lo vamos a subir en la parte general del aula. Y recuerden que tienen la actividad en el foro de la clase pasada, de DESCA, Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la nueva actividad que proponen ahora Marta, Luján y Dayana, ¿está? Así que recuerden que nosotros miramos todo, vamos tomando nota, porque todo esto suma a los fines de la cursada, acreditar la cursada y terminar con el coloquio y la participación de cada uno y cada una de las cursantes. Estamos por finalizar la clase de hoy. Nos vemos el jueves que viene a las 16:30. Cualquier cosa nos comunicamos por correo de la cátedra o el correo del ces.une@gmail.com. ¿Sí? Seguimos en contacto y bueno, buen fin de semana y excelente clase, chicas. Marta, Luján, felicitaciones de nuevo. Excelente. Muy bueno. Verse, sí, verse. Gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la Nos vemos. Que próxima. viene. Muy lindo tu fondo, Marta.